Bueno, de las noticias recibo, de las noticias con las que recibo a la doctora Leticia Calderón Chelius, por ahí algunos medios reportan que René Juárez Cisneros podría levantar nuevamente la mano para dirigir al PRI. De esas noticias que estamos recibiendo aquí en Sin Censura. Saludo con mucho gusto a la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos de inmigración, investigadora del Instituto Mora. Yo desde California, ella en vivo y en directo desde la Ciudad de México. Doctora, ¿cómo le va? Me da mucho gusto saludarla. Pues muy bien, Vicente, ahora sí que escuchando que andas en Los Ángeles, pues excelente. Y bueno, ya desde Chicago también nos comunicaremos. Claro que sí. Oiga, doctora, y desde aquí estamos pues criticando, desmenuzando estos dichos de Andrés Manuel López Obrador, quien le vuelve a pedir a los medios, a los reporteros, que se autolimiten, que ya no hablen, que ya no le pregunten de la mafia del poder. Y yo digo, pues cómo no, cuando tenemos esta concesión que le han dobleteado a IGA por 60 años de la autopista Toluca-Naucalpan, cuando tenemos a un presidente Enrique Peña Nieto defendiendo a capa y espada la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco, cuando tenemos a una Rosario Robles que hoy comparece ante la Cámara de Diputados, pues es muy difícil, nos pide casi imposibles Andrés Manuel López Obrador no hablar de una mafia en el poder. No, bueno, pues una cosa es que lo pida él y la verdad es otra que lo que vayan haciendo los periodistas y digamos los críticos, analistas, bueno, puedan ir diciendo sobre todo de temas tan sensibles, porque mira, Vicente, el problema con esto, como yo lo veo, es que cada día van saliendo nuevas fuentes de desvío, nuevas formas de tranza al interior de lo que ha sido el ejercicio del poder. Y bueno, el que dio la fórmula, o por lo menos el que nos convenció en cierta forma de que ahí había un contubernio muy obvio entre pues ciertos grupos, pues fue el mismo López Obrador con esa idea de la mafia del poder. Entonces, yo más bien diría que es interesante que se siga hablando de los temas con más conocimiento cada vez, y a lo mejor no nada más como en la parte superficial, sino entrarle mucho más al periodismo de investigación, y que en ese sentido, te digo yo, se van sabiendo cada día más cosas, bueno, como si no las supieran, porque todo esto, o mucho de esto está en la Auditoría Superior de la Federación, como mencionas el caso de Rosario Robles, que bueno, realmente es escandaloso en lo que le sigue, y pues hasta ahora se va a hablar públicamente en este nivel legislativo, pero la verdad es que con lo que pasó con Videgaray la semana pasada, pues yo no veo cuál es el cambio, en el sentido de que le reclamaron mucho, le dijeron en su cara lo que tanta gente, así como tú lo has dicho tantas veces, pero al final de cuentas, ¿qué? Se va tranquilo y no va a dar cuentas de nada. Le preguntaron, por ejemplo, nada más no lo quiero dejar volando, sobre qué había pasado con ese dinero que se le dio a los consulados, que la Auditoría Superior de la Federación dio cuenta de eso, que el dinero que se perdió en el momento más dramático de la pugna verbal, por lo menos de Donald Trump al inicio de su periodo presidencial. Y bueno, simplemente, dio la cara, enfrentó las críticas, pero no pasa de ahí, Vicente. Entonces, si va a ser un show, al contrario, hay que seguir hablando del tema. Definitivamente, y una de las cosas que también se le tiene que seguir preguntando a Videgaray, a José Antonio Meade y a la propia Josefina Vázquez Mota, hablando de dineros, lo de los más de 1,000 millones de pesos, a cambio de qué, o como que por qué se le entregaron del gobierno de todos los mexicanos a una fundación como Juntos Podemos, y me da mucho gusto que haya periodistas como Salvador Camarena, que siga poniendo el dedo en la llaga. Hace un par de días leía una de sus columnas y hablaba precisamente de este escandaloso caso de Josefina Vázquez Mota, ahora premiada con una presidencia de comisión en el Senado, cuando no ha dado cuentas claras de estas cosas. Y bueno, pues si no somos nosotros, ¿quién, mi querida doctora? Sí, mira, es muy delicado porque son 1,000 millones por acá, 1,000 millones por allá. O sea, de cada desvío estás hablando que eso implica haberle quitado el pan de la boca a alguien, Vicente. Eso implica que una persona que hoy esté pidiendo dinero en la calle
pudiera llegar alguien y quitarle el gopecito con los 3 pesos que ha juntado. O sea, es de un nivel de crueldad, es increíble que, digo, yo lo que confío y que espero que ocurra y que esa es la apuesta por este cambio, es que se tira ahora por transparencia, y lo vamos a estar haciendo muchos. Por ejemplo, o sea, ¿por qué se cierran los casos? No tienen por qué cerrarse, y yo creo que una de las cosas es exigir que no ocurra para dar cuenta cabal de una información que, te digo, ni siquiera es como que lo descubrió no sé quién, es información que la propia autoridad generó. En el caso de la señora Robles, por ejemplo, se sabe muy bien que tuvo bastantes observaciones de la Auditoría Superior de la Federación durante un periodo largo y nunca dio cuenta. Lo de Josefina Vázquez se ha dicho, repetido y escrito y mencionado. La señora hoy es senadora y además preside la Comisión de Infancia. O sea, ¿les va ahora a quitar el dinero a los niños o cómo está la cosa? ¡Pobres niños! Entonces, a mí me parece que es como una burla cuando empiezas a ver quiénes presiden las comisiones, con qué, o sea, imagínate con qué autoridad moral te paras frente a un público y todo el mundo por acá cuchillando y diciendo, mira, es la que se llevó los 1,000 millones. O sea, ya, no nos ven la cara, ya nosotros lo sabemos y es público. Entonces, digo, por decir ella, porque también, digamos, juntito a ella siempre está sentadito el señor Miguel Mancera, que es otro que debe cuentas hasta para acabar, digamos, aquí en la Ciudad de México, no te imaginas las que nos debe. Y en ese Oiga, sentido, doctora, es como muy bochornoso, ¿no? Oiga, doctora, pero no tienen vergüenza estos personajes. Ayer compartía con nuestra gente que Miguel Ángel Osorio Chong no se descarta para lanzarse por la presidencia en 2024. Miguel Ángel Osorio Chong, el chino Chong que dejó tantos pendientes como secretario de Gobernación para buscar el hueso plurinominal que lo llevó al Senado, no tienen cara. Chino Chong, te quiero, Chino Chong. No, bueno, es que de verdad, esa es una de las partes que es muy interesante en términos de la política, y se atreven a comer sapos, Vicente. Mira, acá en una cosa muy local, pero el que fue candidato por la Miguel Hidalgo, que ganó al final de cuentas Víctor Romo, se sentó ayer con la que en la campaña era su archienemiga Xochitl Gálvez, ahora también diputada por el PAN, por cierto. Se sentaron a comer, pero además, ya sabes, en esta cosa muy pública, en la vieja usanza política de mostrarnos a nosotros, los que los van a ver y les van a tomar foto, porque van a ir para eso, que ahora son muy amiguitos. Entonces, bueno, pues no, que estaba uno diciendo que el otro que era el que se había llevado el dinero así a la mala. Entonces, esto es una parte donde, claro, tiene que privar lo civilizado, tiene que privar por el bien del país y por el bien de la ciudadanía. Bueno, pues que se lleguen a acuerdos, que se pueda la gente sentar, pero hay un punto en el cual si alguno se acusó de cosas tan graves, incluso de desvío de recursos, oye, pues digo, no sería como que tan fácil, ¿no? Digo, salvo que haya una mentira de por medio y entonces fue toda una campaña política. Digo, que tampoco estoy diciendo que me estoy haciendo la inocente como porque eso no puede ocurrir, pero a lo que voy claro, es que están dispuestos a decir lo que sea, como ahora lo que me dices de Osorio Chong. Bueno, eso sí de verdad es de risa loca. Oiga, doctora, y Andrés Manuel también puede decir, tiene el derecho de decir cualquier cosa, pero también yo tengo el derecho de decir cualquier cosa. Y yo no estoy de acuerdo con Andrés Manuel, con este nuevo discursito de enfoquémonos en la cuarta transformación y yo no necesito autolegitimarme o legitimarme, metiendo a la cárcel a 2 o 3 políticos corruptos, por lo que usted ha precisamente dicho, que hay personas a las que les han quitado el pan de la boca, el pan de la mesa, a los que han dejado olvidados por saquear de la forma que han saqueado el erario. No merecemos ni siquiera manejar eso del perdón y olvido, ni perdón ni olvido, que se haga justicia con toda esta sarta de personajes, aunque el propio presidente electo diga que son chivos expiatorios, porque, insisto, el presidente electo tiene todo el derecho de decir lo que él quiera, pero el pueblo también tiene todo el derecho de decir no estamos de acuerdo. Pero te voy a decir dónde va a ser el cambio, Vicente. En el momento en que ahora, gracias a los instrumentos que existen, que además es algo que la misma ciudadanía hemos conquistado, se empieza a decir, bueno, una cosa es lo que podrá decir el ahora presidente electo, ¿no? Y otra es
cómo la propia ciudadanía exige, por ejemplo, la revisión de tales cuentas, la revisión, o sea, que no se quede en una cosa anecdótica, que ya nada más periodística, de que, bueno, dieron cuenta de la nota de primera plana, sale, es un escándalo. ¿Cuánto de eso tenemos? Sino que ahora tocaría, y fíjate que eso se podría hacer muy bien, se intentó hacer, enseñar a la población mexicana que radica en el extranjero todos estos instrumentos de transparencia, que bueno, tienen también sus asegúnes, porque también ha estado ahí como muy complicada la cosa. Tú recordarás que la propia presidenta en su momento del INAI, del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, y bueno, resultó que era la monedita de oro del PRI, y ahora es senadora, por cierto, también por ese partido plurinominal, ni siquiera tuvo que hacer campaña. Pero bueno, cierro el paréntesis y aún así le doy un crédito al instrumento. ¿Por qué? Porque mucho de lo que se puede hacer con la capacidad de conocimiento y del manejo de cultura política que han aprendido desde Estados Unidos es exigir cuentas. Y en vez de que termine aquí el sexenio, bueno, ya lo que sigue, y como tú dices, cuenta feliz y ya seguimos a la siguiente transformación, y así nos vamos a estar transformando. Sino, a ver, ¿dónde quedó ese recurso? ¿Dónde está? Porque además ese recurso sigue generando recursos. Alguien que desvió dinero, Vicente, lo tiene ahorita en una cuenta en Bahamas o lo tiene en algún lugar donde, rastreado ese recurso, se podría recuperar, y hasta con intereses, a riesgo de que esa gente incluso pudiera ir a la cárcel eventualmente. Pero doctora, en un México en el que sí, estoy de acuerdo con usted, podemos escarbarle un poquito los ciudadanos desde nuestras trincheras, ¿cómo podemos tener esperanzas de una procuración de justicia cuando la institución encargada de la procuración de justicia está tan maleada, está tan echada a perder, está tan podrida? Yo creo que es precisamente la mancha más importante del sexenio de Enrique Peña Nieto, esta PGR, que ha servido a intereses políticos y que ha sacado del bote o ha exonerado o no ha investigado a personajes tan obscuros como la propia Elbester Gordillo. No, bueno, y Duarte mismo, ¿no? Que ahora ya hasta quiere que le bajen la pena. Mira, yo creo que obviamente estamos en una etapa de transición en la apuesta y en la exigencia, ese es el punto, de que esto tiene que cambiar. Y tiene que cambiar porque está teniendo costos a nivel mundial, no es solamente en México, donde la gente, la ciudadanía, estamos hartos de este nivel de abuso que ha llevado a una improductividad innecesaria, porque estamos hablando en el caso de México de un país con suficientes recursos y posibilidades. Entonces, como tú dices, cómo las instituciones pueden ser cooptadas y cómo al final de cuentas parte de lo que ocurrió es que se tergiversó completamente el uso de la justicia. No hay ni para dónde voltear que se puedan ver casos así, que sean transparentes y que se pueda hablar con contundencia. A mí me parece que justamente es este limbo de transición de mando lo que nos tiene así discutiendo cosas sin tener también la posibilidad de criticar ya abiertamente y decir, bueno, la nueva administración está haciendo, no a los 2 días, porque también aquí hay estas cosas que, estamos empezando un nuevo periodo, pero fíjate que esa es la transición de mando, de cambio de mando, más larga que hay en todo el planeta, Vicente. O sea, son meses y meses en el que el nuevo gobierno ni es, y el que acaba de salir sigue haciendo sus famosos desvíos o dando impunidad por muchas vías. Ahora el tema, tú sabes muy bien, es el escándalo por el agua, porque esa es de preocupación mundial, pero olvídate, en un país como México es tremendo. Entonces, si se dan concesiones, si se empiezan a abrir, y además concesiones a 30, 60 años, tú lo decías hace rato, en algunos casos como IGA, pues es preocupantísimo, y no es que un nuevo gobierno puede llegar y por decreto quitar todo, pues también eso tiene un costo político. Entonces, claro, a mí me parece que esta transición es tan dañina porque está dando un nivel de impunidad al que todavía siguen funciones y no permite tampoco que nuestro nivel de exigencia sea suficientemente contundente para el que está por venir, ¿no? Entonces estamos así, en el limbo y nada más viendo cómo todavía se llevan lo que pueden. Y en este proceso de transición se lanza una consulta, dicen que es nacional, yo considero que no es nacional, es muy limitada, alrededor de, algunos estiman 100,000 personas estarían definiendo
si se construye el nuevo aeropuerto en Texcoco o si se suspende esta construcción y se reevalúa Santa Lucía. En fin, ¿usted qué piensa de esta consulta? Ya conocemos la pregunta y la leo aquí en Sin Censura y mis compañeros ponen precisamente en pantalla esta consulta por el nuevo aeropuerto. Dada la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿cuál opción piensa usted que sea mejor para el país? 1. Reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y construir 2 pistas en la base aérea de Santa Lucía. O 2. Continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de usar el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Transición México 2018-2024, México decide. Deme su opinión acerca de la encuesta, de la legalidad, de los resultados que pudiera darnos, y si me quiere dar también su opinión acerca de esta pregunta, pues con mucho gusto la escuchamos, doctora. Pues mira, Vicente, a mí otra vez en el mismo tono, pues el nuevo gobierno todavía no lo es, y entonces si fuera el que fuera el resultado, pues no lo podría aplicar, digamos, de manera inmediata. Entonces también es una forma de empezar a mover un discurso, y digo, en este sentido López Obrador es un genio, digo, porque mueve a la opinión pública hacia los temas que le interesan y los va, y digamos, en cierta forma va poniendo, como lo ha hecho hace tantos años, la agenda pública, lo que se discute en este país. Entonces, ¿yo cómo veo esta consulta? Pues la veo muy interesante, porque yo he sido testiga de muchas consultas públicas en muchas partes del mundo, que a mí me han parecido fascinantes, cosa que en México jamás podía pasar y no se podía, porque aquí pues no nos preguntan nada, ¿no? te importa que te construyan enfrente un edificio que te tape tu casa, pero pues no tienes derecho a opinar. Entonces, a mí se me hace por sí mismo una oportunidad muy interesante. Obviamente, el nivel digamos, de poder convocar a un número elevadísimo de población no lo es, y no lo es porque estamos inmersos en una dinámica que todos los días pone nuevos temas, y yo creo que esto, pues sí está más en el tono de empezar a generar nuevos instrumentos. A mí me parece que es muy pertinente, pero de eso a que una consulta como esta vaya a definir la construcción de un proyecto que tendría que ser uno dentro de como de 20, no nada más el aeropuerto de la Ciudad de México, como si fuéramos los únicos en el país. Yo siempre les digo, oye, arreglen el de Tijuana, porque como a mí me encanta ir a Tijuana, me parece que tendría que estar como mucho más presentable, dado que es el lugar donde más cruza gente del planeta, Vicente. Entonces, yo como instrumento lo veo interesante, me encanta que mueva a la opinión pública de esta manera, y en ese sentido yo voy a ir a votar. Muy bien, ¿por cuál va a votar? No, bueno, el voto es libre y secreto, así que lo tengo que pensar, y además, fuera de ahí, además, ¿sabes qué, Vicente? Pues sí está muy, o sea, es de estas cosas que tiene mucho en esta encuesta de por cuál, qué canal está viendo usted ahorita, o sea, uno o lo otro. O sea, hay un punto técnico que es obvio que ya está en un debate que está muy por encima de nosotros. Y yo he oído algunas personas muy expertas, por cierto, nada morenistas, nada de izquierda, como el que fue en su momento el director de Conagua, el doctor José Luis Luege, que él fue panista, que incluso intentó ser candidato aquí a la Ciudad de México, un hombre a mí me cae muy bien y muy técnico en el tema del agua, conocedor a morir, y yo lo he seguido bastante en sus argumentos. Bueno, porque digo, a ver, oigamos, ¿no? Ahora, no es mi giro, no es mi tema, te he de decir sinceramente que no es algo que a mí me quite el sueño, el tema del aeropuerto, porque sé que al final de cuentas, pues algo tendrán que hacer para que se resuelva esto. Lo que sí, y no lo quiero dejar de decir porque esa parte sí me compete más, es que si López Obrador no hubiera mencionado el tema del aeropuerto y qué estaba ocurriendo ahí, ahora resulta que se puede hacer más barato, ahora resulta que sí estaban inflados los presupuestos, ahora resulta que se había desvío de recursos y amiguitos ahí en parte de las obras. Entonces, digo, lo malo es eso, que tocas el tema que sea y pues van con el clavo que se llama corrupción. Oiga, y para cerrar, ¿algún tema al que debemos de estar pendiente en torno a inmigración en México o en Estados Unidos? Pues ahí viene la caravana migrante, Vicente, se va a poner fuerte ese tema les va a explotar por aquel lado a ustedes, porque obviamente va a empezar a salir, como el año pasado en Fox News,
y vamos a tener una situación, hay que seguirlo con cercanía porque no estamos hablando de cualquier cosa. Cada vez hay más gente que se está acercando a esta caravana. La autoridad migratoria mexicana ha reaccionado de manera un poco más fuerte porque, claro, fue un problema político bilateral de proporciones importantes el año pasado. Entonces, no te sé decir qué pase, pero lo que sí te puedo decir es que ese es tema de agenda muy importante para seguirla, y sobre todo desde Estados Unidos, ¿eh? Muy bien, doctora, pues le mando un abrazote, como siempre es sabroso platicar con usted a la distancia, y pues nos escuchamos el próximo martes o antes si lo amerita la noticia. Por supuesto, Vicente, y aquí con mi cafecito les mando un saludo a todos, y ya saben, aquí en la Ciudad de México también conectadísimos con todos los paisanos que viven por allá por Estados Unidos. Muchas gracias, doctora. La doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos de inmigración, investigadora del Instituto Mora, hablando con nosotros sin censura todos los martes.